Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estarnos sintonizando. Estamos totalmente en vivo desde la cabina JMS Radio Diversidad Auditiva. Como siempre es un gusto estar con ustedes como cada miércoles, cada tardecita. Hoy una tardecita lluviosa, pero bueno, arrímese por ahí el cafecito, unas galletitas. Vamos a hablar sobre un tema muy relevante y bueno, para eso nos acompaña la psicóloga Brenda Castillo y la coach angelical Liliana García. Gracias por estar aquí, gracias por haber aceptado la invitación a ambas, pues para hablar de este tema en realidad que bueno, es muy relevante para nuestra sociedad y sobre todo al que muchas madres de familia se enfrentan, pero que además también les vamos a dar aquí la primicia de que, bueno, Liliana nos viene a invitar aquí a una conferencia, a un taller, así esto lo vamos a ver ahorita en el transcurso, así que quédese con nosotros, comparte este video y dele like. Y bueno, vamos a empezar a hablar de lleno en este tema. Recién acaba de pasar el Día del Padre, lo cual les enviamos una enorme felicitación a todos, a cada uno de ustedes que hacen su papel y su labor, que sabemos que tampoco es nada fácil para esos padres que se dividen entre el trabajo, los compromisos y también pues la presencia, ¿no? El estar presente con sus hijos. Y es que no es lo mismo ser un buen padre que ser un padre bueno. Así que ahí analícenle y vayan desglosando cuál es esa diferencia. Y bueno, las ausencias paternales se dividen por enfermedad, cuando hay una enfermedad, cuando hay un padre que está enfermo, en una enfermedad que es crónica o que es, va evolucionando de manera constante. Degenerativa. Y también hablando de la forma contextual social, pues también deriva de que hay padres que no pueden estar presentes porque pues algunos trabajan pues fuera de la ciudad o viajan de manera constante. Y bueno, ahí no deja de ser que hay una paternidad ausente porque pues no se está presente en todas las actividades de los hijos. Y bueno, la tercera es esa paternidad de manera totalmente irresponsable, donde no hay una ausencia totalmente pues ausente, valga la redundancia, donde no está el papá, donde papá no sabe pues ni cómo está el hijo o la hija, si se enferma, si requiere de medicamentos, si requiere para útiles escolares. Bueno, ya muchas mamás sabrán qué es lo que aquí sucede. Platícanos, psicóloga, de qué manera impacta el que exista una paternidad ausente en los niños y en las niñas y a partir de qué edades siempre es importante la presencia del padre. Sabemos que en todas, pero por ahí leía que hay una etapa muy importante. Muy importante. Fíjate que existen muchísimos estudios sobre la importancia de la mamá en los pequeños, sobre la importancia del rol materno en la vida de una persona. Sin embargo, creo que esta etapa de investigación sobre la figura paterna en los niños, pues no tiene mucho, no hay mucho de dónde agarrarnos, ¿no? De este método científico para poder evidenciar cuál es la importancia de ellos. Sin embargo, los que están son muy concretos y muy certeros sobre lo que se habla. Y efectivamente, la etapa, y yo creo que no solamente del padre, la etapa en la que las figuras materna y paterna son muy importantes, obviamente es desde el nacimiento del pequeño, desde esos primeros vínculos que el pequeño tiene con esta sociedad, porque al final cuando nacemos tenemos nuestra primer pequeña sociedad que es nuestra casa, nuestro hogar, y entonces quienes la conforman son quienes nos van a constituir de diversas formas en nuestro desarrollo emocional, aquello que nosotros vamos viendo y vamos probando de la vida, pues lo primero nos lo dan los padres. Efectivamente sí es muy importante, al igual que en la infancia, en la adolescencia, y ahorita vamos a hablar en el desarrollo del tema, cómo es que impacta muchísimo la ausencia de un papá en una hija o en un hijo adolescente y cuáles son las consecuencias, e incluso consecuencias muy graves. En la terapia, por ejemplo, y en este trabajo que yo tengo ha sido mayormente con pequeños y con las familias de ellos, y en un momento en el que yo atendía a diferentes pequeños de diferentes escuelas por situaciones, empecé a realizar estas microinvestigaciones de mi trabajo y en estas hipótesis que nosotros generábamos sobre de 19 niños que se atendían en ese momento en la asesoría psicológica, 18
tenían un común denominador, que era que no tenían un padre. Tenían un padre ausente por cuestiones de migración, porque había fallecido el papá, porque los abandonó, por diferentes factores que tú acabas de mencionar, por los cuales ha sido tan grave y es un fenómeno mundial que se está viviendo, porque imagínate que el último censo de INEGI nos dice que de 10 hogares, 4 no tienen la figura paterna. Entonces estamos hablando de que es algo que va incrementando. ¿Cómo es que también las redes sociales y toda esta mercadotecnia nos hace ver, como tú comentabas, ¿no? Como que la mamá lo puede todo, y entonces vemos cada vez menos la necesidad, podría llamarse así, de que un padre esté presente, porque antes veíamos a la figura paterna que nos proveía de economía, de seguridad, de protección, pero entonces ahora vemos a mamás que pueden, entre paréntesis, cubrir estos roles, porque jamás los van a cubrir, podrán cubrir y hacen lo propio para cubrir las funciones que tal vez el papá puede realizar, pero jamás un rol. Entonces, el hecho de que una persona tenga a su padre desde que nace, cambia por completo su historia de vida. Y no quiero decir que infancia sea destino, porque uno puede llegar a una etapa en donde uno puede resignificar todo lo vivido, aprender y trabajar con ello, de tomar de estas carencias muchas oportunidades para salir adelante, pero sí estamos hablando de generalidades, ¿no? No queremos herir sus susceptibilidades, porque existen casos extraordinarios en donde personas que no tuvieron papás, híjole, son personas muy exitosas, pero son personas que tomaron estas carencias como una oportunidad para poder salir adelante. Sin embargo, ¿qué necesidad de que tu hijo tenga que vivir estas luchas internas, ¿no? Así es. Podemos evitarlas. Y bueno, Liliana, en tu experiencia, ¿cómo se suple esa imagen paterna? Debido que, bueno, aquí es por el caso de orfandad, o sea, tu esposo trascendió, ¿cómo se cubre? Siempre hay una manera, no siempre hay una figura paterna, de alguna manera podríamos decir que es reemplazable. Sin embargo, bueno, sabemos que en esta vida para traer a un hijo pues se requiere de dos, ¿verdad? De mamá y de papá. Por lo tanto, no hay que suavizar esa falta de que, bueno, estoy, pero no está su papá, ¿no? Lo que decía la psicóloga, porque las mujeres todo lo podemos, pero creo que es una carga pues muy grande, ¿sí? El que se lleva. Platícanos, Liliana, desde tu experiencia personal, o también desde, eres coach, ¿cómo es que se vive esta falta de ausencia paternal? ¿Qué es lo que has notado? Pues sin duda esta cuestión de la falta de tener un papá presente, en este caso por orfandad, porque el papá de mis hijos trascendió ya hace 6 años, papá siempre les va a hacer falta, siempre les ha hecho falta, siempre, siempre. ¿Cómo se sustituye? ¿Cómo hemos trabajado esta parte de decir, bueno, no está papá, necesito a papá cuando quiero un abrazo, cuando me siento vulnerable como hijo, cuando me siento débil, cuando necesito una guía, un apoyo? Sé que jamás voy a sustituir ese papel, jamás, porque papá es papá y mamá es mamá, jamás. No puedo decir que yo soy papá y mamá de mis hijos. Mira, eso es una mentira. Perdón que te interrumpa, ¿no? Pero bravo por esa determinación. Y efectivamente así es, ¿no? Estamos últimamente, te digo, suavizamos mucho la ausencia y decimos, es que yo soy papá y mamá. Imposible. No, para nada. Somos mamá, 100% mamá, claro. Y papá es papá. Claro, sin duda. El título de mamá está ahí presente, yo soy tu mamá, el título de papá es papá. Entonces, ¿cómo hemos trabajado esta parte en la cual, digamos que para poder, no sustituir, pero sí, pues darle un poquito de, un colchoncito a esa parte del dolor? Sin duda ha sido la espiritualidad. Sin duda el decir, ¿sabes qué? Ahora, ¿cómo eliges ver esa figura de papá? Cuando mis hijos están en un momento de crisis, y apenas mi nena lo pasaba antier, el Día del Padre, ya pasó todo el día, en la noche ella ya no aguantó, se encerró en su cuarto y puso una canción y empezó a llorar y dijo, necesito a mi papá, quiero abrazar a mi papá. Tuvo una crisis emocional y le di su tiempo y le dije, está bien, mamita, ahora vamos a platicar. En ese momento, cuando ella hacía referencia que necesitaba papá, me dijo también, mamá,
ahora he aprendido que si quiero ver a mi papá, que si lo quiero escuchar, que si quiero sentirlo, es cerrando mis ojos, pidiéndole al Creador que me permita sentirlo, que me permita llenar esa parte que en este momento necesito. Y viene a mi mente lo que me decía. Por ejemplo, si tenía miedo cuando él me abrazaba, y viene a mi mente y se refugia en eso, en esa parte en la cual ahora recuerdo que mi papá me decía esto, recuerdo que mi papá me abrazaba, recuerdo que esto se refugia, aunado a esa parte espiritual de que existe, yo les digo que tienen a otro papá también muy grande llamado Dios, el cual los abraza cuando lo necesiten, quien aconseja cuando lo necesiten. Entonces hemos compaginado esa parte, no está papá físicamente, pero está espiritualmente. Y también pues está esa energía maravillosa y extraordinaria que nos puede llenar de todo lo que necesitamos, esa parte espiritual. Y es que efectivamente hay que tener redes de soporte para poder sobrellevar, sobre todo, bueno, es que yo siento que el papá se requiere y se necesita en todo momento, ¿no? En toda etapa de la vida, mencionábamos hace un momento que, hay etapas muy puntuales, ¿no? De los 7 años en adelante, si no estoy mal, es cuando el niño aprende mucho de papá y va aprendiendo desde su manera de trabajar, de cómo resolver las cosas, se va creando una imagen de lo que es el trabajo, de cómo resolver, incluso hasta el que papá me enseña a andar en bicicleta, sí. Porque dado que las mamás somos un tanto más emocionales, pues el equilibrio se encuentra ahí, ¿no? El papá es el que ayuda a resolver, el que ayuda también a que los hijos tengan disciplina, no por algo malamente a veces se dice, no, y ahora que venga tu papá, ¿no? Y pareciera que a veces el papá se convierte así la como frase que salvadora de mamá. En el hombro, ¿no? De la casa. Cuando en realidad pues sabemos que no es así, ¿no? Luego a veces llega el papá y ni te lo soluciona de otra manera, ¿no? Pero regularmente regaño no hay, ¿no? Una plática o demás. Y entonces cuando no se tienen esas redes de las que Liliana nos habla, en este caso hablar de la espiritualidad, en su momento a lo mejor decía yo, una imagen paterna, siempre la hay. Sí. No reemplaza a papá, sin embargo, ayuda y hace un equilibrio, ¿no? Sobre todo cuando hay niñas. El niño lo ve el varón lo ve de otra manera, lo asimila de otra forma, sin embargo en las niñas la falta y la ausencia paternal impacta de otra manera. Sí, para las niñas pues el papá siempre va a ser el primer amor, ¿no? Llamándolo de una forma simbólica. Entonces, efectivamente, como dices tú, creo que también para los niños, no hay que minimizar el efecto que tiene la ausencia de los papás, así es. Sin embargo, sí en las niñas, hablar de esta ausencia paterna en las niñas, pues implica muchas cosas en la vida adulta, sobre todo en sus relaciones amorosas y sus relaciones sociales, efectivamente. Para los niños como que las consecuencias y los efectos pues van más con su control de impulsos, con su expresión de emociones, con su prosocialidad, etcétera. Con las mujeres va un poquito más relacionado con esta cuestión interna. Las mamás tenemos un rol diferente en la vida de nuestros hijos, sí. Las mamás, como bien dices tú, somos más emocionales, le podríamos llamar de alguna forma, porque socialmente nos han acostumbrado así, porque las mujeres tenemos más esta expresión de emociones que los hombres, y entonces nosotros les apoyamos a los pequeños con estas emociones internas, lo que te constituye a tu ser, y los papás qué hacen, ¿no? ¿En qué aportan? Bueno, en esto que eres tú externo, ¿no? En cómo te relacionas con los demás, cómo te relacionas con el mundo, porque vemos a los papás en su ámbito laboral, como bien dices, y entonces los papás, fíjate todo lo que apoyan, en un desarrollo cognitivo de los pequeños. No por nada están estos memes en las redes sociales de que cómo se viste con mamá, cómo se viste con papá, cómo juega con mamá, cómo juega con papá. ¿Por qué? Por naturaleza tenemos diferentes formas en las que nos desenvolvemos y diferentes actividades, y entonces el papá no le importa que sea niña y que esté chiquita, la avienta al cielo, juegan, la trepa, la deja que se ponga cualquier cosa de vestimenta, lo cual ayuda a su toma de decisiones. Por ejemplo, de las niñas, las mamás somos más protectoras, queremos dirigir y guiar un poquito más que los papás. Entonces, efectivamente, cuando logramos un equilibrio entre ambas figuras, un niño puede crecer sin estas heridas emocionales. Sí, existe esta figura paterna muchas veces en los abuelos, en los tíos, hasta en el hermano mayor,
¿no? Les cargamos a otras personas, a veces mochilitas que tampoco les corresponden, y nosotros mismos cuando somos hijos de papás ausentes, fíjate, cuando me diste el tema en la semana, no, si mi corazón hizo croc, porque pues yo tuve un papá ausente físicamente, no emocionalmente. Él tuvo que estar ausente por muchos años, más de 10 años, por cuestiones de migración, y siempre me hizo falta este aspecto físico de mi papá, aunque por llamadas y a sus posibilidades. Hoy veo que hizo todo lo que pudo y no había tanta tecnología como ahora, que ahora la tecnología te ayuda bastante, pero a sus posibilidades estuvo presente emocionalmente, pero físicamente querías un abrazo, necesitabas como yo, y yo creo que ahorita es la primera vez que me pongo sentimental. Necesitas esa protección de una persona, ¿no? Y la mamá pues trata de hacer lo suyo, pero pues nunca va a ser lo mismo, ¿no? Y es que efectivamente, mira, una es la ausencia física, sí, y la otra es la ausencia emocional. Sí. Habrá padres que no están físicamente, sí, pero que a lo mejor, insisto, por cuestiones de trabajo no se encuentran aquí, pero están presentes de alguna manera. ¿Cómo? A lo mejor me comunico contigo, hija, hijo, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿A qué hora vas a llegar? Hay siempre una comunicación. Sí. Ahora, el padre presente, el que vive en casa, ¿sí? No siempre es el padre que relativamente, netamente está presente emocionalmente. ¿no? Emocionalmente. Sí. Yo leía algo que efectivamente es que ser papá es estar y estar. No hay más. Así es. Y podrá haber muchos compromisos, ¿no? Vemos que, y para muestra un botón, ¿no? Uno como madre tiene 1000 actividades. Claro. Y pero siempre tienes tiempo y momento para tus hijos. ¿Qué? Ahora, ¿qué pasa, Liliana, cuando hay esa ausencia de una educación emocional o de esas redes espirituales? Menciónanos cuáles podrían ser una red espiritual. Una red, hay muchas herramientas las cuales se pueden utilizar para ir dando esa crianza en los hijos, porque me queda claro hoy más que nunca que ser padre o ser madre no solo se finca la educación como tal en valores, no solo se finca en que sean responsables, en el que vayan bien en la escuela, en que sean ordenados, limpios, sino hay algo más que tenemos como papás, y si utilizo esta palabra, tenemos como papás que darle a nuestros hijos, y es esa parte, reitero, espiritual. Hay muchas herramientas, como lo es, pues como mamá tú ves a tu hijo y dices, bueno, acudo con un psicólogo, con una psicóloga, porque veo que mi hijo no está bien emocionalmente. Otro punto es enseñarle esta parte de conectar con su ser. A lo mejor una musiquita instrumental y mira, vamos a checar cuáles son tus emociones que están presentes en este momento, qué te quieren decir tus emociones y cómo puedes encauzar tus emociones. Pero si bien es cierto, es algo que como adultos no tenemos, no conocemos, no nos permitimos, porque incluso cuando hablamos de espiritualidad, ponemos enseguida no sabemos. Espérame, ¿no? A ver, yo de religión no, yo soy esta religión y a mí no me vas a cambiar. No te vengo a cambiar. Sí. La espiritualidad nada tiene que ver con una religión. La espiritualidad tiene que ver con tu ser, con tu interior, con tu poder interior como persona. Entonces, pues sí, hay muchas herramientas, pero reitero, creo que la más importante es enseñar a nuestros hijos a ir a su interior. ¿Qué está pasando en ese momento? Háblanos de las heridas de la infancia, Liliana. Eres experta en este tema y en algún momento tuve la fortuna de acudir a alguno de tus talleres. Háblanos de esas heridas de la infancia y que además igual están presentes, mamá, papá, o estén los dos, o esté alguno de ellos, pero siempre hay una herida de la infancia y que efectivamente se manifiesta regularmente en una edad adulta cuando hay que tomar decisiones. Sin duda, creo que las heridas de la infancia son esas pequeñas heriditas que siempre van a estar ahí, estando una mamá presente y no estando presente, estando un papá presente y no estando un papá presente. ¿Por qué? Porque a lo mejor en cierto momento, con alguna actitud, alguna forma de expresar de mamá, me hizo sentir rechazado, abandonado, o bien mamá se fue a trabajar a otro lugar y me dejó el cuidado de la abuelita, de la tía, me hizo sentir injusticia, que me veían a lo mejor menos a mi hermano y a mí. O sea, las heridas de la infancia siempre van a estar ahí presentes. Y creo que son otro de los puntos
que como adultos tendríamos que trabajar. Y estas heridas de la infancia también se trabajan cuando conectamos a la espiritualidad. Lo mismo, también se trabaja con la espiritualidad. Miren, encontré aquí que la ausencia paternal se ha convertido en un problema colectivo y social, del que se genera y se desprenden problemas de alcoholismo, de drogadicción, de trastornos mentales, emocionales, depresión, ansiedad e incluso comportamientos negativos. No generalizando, pero cuando hay poca resiliencia por parte de en este caso del hijo o la hija, si que no puede manejar esa ausencia, pues regularmente van buscando sustituir esa parte paterna, pues ¿cómo? A veces a través del alcoholismo, de la drogadicción, tomando malas decisiones o decisiones precipitadas. ¿Qué podemos hacer ahí, psicóloga? Yo creo que como sociedad nos toca trabajar mucho en la promoción de la importancia de la paternidad. Y si aquí nos están escuchando algunos hombres, ya sea papás o no lo sean, creo que es importante manifestar esta importancia que tienen, porque dan por hecho, y los he escuchado, que dicen, pero está con su mamá, está bien. Mamá, sí. Entonces, mamá 24/7. Sí. Sí, entonces pensamos que como está con mamá no le hace falta nada y entonces no vemos estas carencias de lo que estamos hablando ahorita, de cómo duele, ¿no? Y que a pesar de que psicóloga y shalala, son heridas que nunca a lo mejor no dejan de doler, que ahí va a estar la cicatriz y entonces en cualquier momento te vas a rozar con esa cicatriz y te va a lastimar de nuevo. No deja de doler, uno aprende a vivir con esa ausencia, uno aprende de cómo llevarnos por la vida, cómo llevar relaciones amorosas también, porque cuesta mucho trabajo y es muy diferente cuando está el padre a cuando no está. Ahorita vamos a hablar de eso, como te decía, ¿no? En la vida adulta de una mujer, ¿qué pasa cuando no tuvo un padre presente? Entonces tenemos que trabajar mucho en esta promoción. Fíjate que hay algo muy importante. A veces decimos, bueno, no está el padre presente porque el papá lo quiso y el papá lo decidió. O por cuestiones como de ausentismo, ¿no? Del caso de nuestra compañera Liliana. Pero hay muchas mamás, muchas mujeres que generan esta ausencia del padre, ¿no? Hay algo que se llama alineación parental. ¿Y qué quiere decir? Que yo me divorcio de tu papá y entonces en este momento yo decido que tú ya no vas a ver a tu papá. Y es mucho el disgusto entre nosotros que no logramos una conciliación y el que va a salir afectado eres tú. Y entonces le empiezas a hablar mal al hijo del papá. Yo tengo una paciente, 19 años, y ella me expresa, o sea, tiene 19 años, y ella me expresa, tal cual me cita, cómo su mamá y su abuela le hablaban mal de su papá. Y ella me dice, no me duele tanto que mi papá no estaba, porque yo, pues, ni cuenta me di, y ella nació y ella nunca vivió con el papá, entonces ella no vivió un duelo como muchos otros hijos que sí viven un duelo cuando tienen al papá por un tiempo y después ya no lo tienen. Entonces ella no vivió este duelo. ¿Qué era lo que le dolía más? Todas estas, lo que le decían, ¿no? Lo que le armaban. ¿Y cómo le afectó? Si vemos en las estadísticas, los hijos que no tienen un padre presente tienden a ser depresivos. Efectivamente, esta niña me comprueba esta estadística. Ella se diagnosticó con depresión desde que era una niña. Entonces ella recuerda claramente lo que le decían y entonces te estoy alineando conmigo, ¿no? Y entonces tú ya no, a pesar de que sí tiene a su papá y lo puede ver de vez en cuando, pero todo esto que a ella le dijeron le creó una barrera y cortó la relación afectiva con su papá. Sin él, pues, generar violencia con ella. Lo hizo la mamá de alguna forma con esta violencia psicológica que muchas veces damos a los hijos. Y entonces en esta alineación, pues la niña se desprende, se desvincula del papá por lo que ella recibía de la mamá. Aúnale que a esto, pues, ¿qué hace sentir a los hijos? Sentimientos de inferioridad, baja autoestima, desconfianza, porque entonces si mi papá no es capaz de quererme, si no soy importante para mi papá, no lo voy a hacer para nadie. Entonces, creo que tenemos que trabajar mucho en esta conciencia de darle el lugar que le corresponde a cada persona, porque para eso venimos de un papá y de una mamá. En el momento en el que nuestra naturaleza nos marque que ya un papá puede tener un hijo solito, pues entonces la dinámica tal vez cambiara. Estamos en una naturaleza en la que necesitamos de ambos. Y si podemos crear resolución de conflictos como adultos para no generar estas heridas de abandono y heridas
emocionales que son muy difíciles de sobrellevar, pues entonces tenemos que trabajar en esto, la concientización, de validar las emociones de todas las personas, de validar las emociones de tus hijos, que si quiere ver al papá, acéptalo, porque a veces tú por coraje le limitas ver al papá y entonces obviamente su relación se va a ir distanciando. ¿Por qué? Porque para tener un vínculo afectivo necesitas de la presencia. En el momento en el que tú dejas de ver a esa persona, dejas de tener contacto, dejas de tener este acercamiento físico y afectivo, pues entonces la relación, como todas las relaciones, se empiezan a deslindar y entonces después vemos a papás que ya entonces ya no les importó. Tengo el caso también este fue un hombre que me dice que tiene un hijo de 14 años. Y le digo, qué raro, nunca te he visto con tu hijo. Me dice, no, es que yo ya no veo a mi hijo, nunca lo volví a ver después de los 7 años. Tiene 7 años de no verlo. Y ¿qué me dice? Que la mamá del hijo vuelve a casarse, empieza a tener problemas con su nuevo esposo porque tenía que ver al ex esposo por el hijo. Y entonces la mamá llega al momento en que le dice, ¿sabes qué? Déjame ser feliz con mi nuevo matrimonio, me causas problemas, no quiero que vuelvas a ver a mi hijo, ¿no? Entonces también él me dice, ¿qué hago, no? ¿Qué haces en este aspecto? Porque sé que si yo voy a ver las fuerzas o trato de buscar a mi hijo, le voy a buscar problemas a ella, y al buscarle problemas a ella le voy a buscar problemas a mi hijo, ¿no? No sé si también sea en esta parte de comodidad, de pues ya no hago nada, pero también es esta parte de visualizar que pues tu hijo no viva violencia en la nueva familia en la que ya está. Entonces son muchos factores. A veces le damos toda la responsabilidad a los hombres. Yo le he dicho, el machismo está presente en nuestra sociedad, pero afecta tanto a hombres como a mujeres. Sí, y que además, psicóloga y Liliana, creo que igual aquí un factor importante es que seamos lo suficientemente sabias e inteligentes y separar de cuando se termina una relación, porque se terminó, se termina mi relación como pareja con el papá. Sí. Pero siempre he dicho, no se termina ahí la relación padre-madre, ¿sí? Donde ambos se tiene que estar presente, ¿sí? De alguna u otra manera, en la crianza de los hijos. Y es que también desafortunadamente esta mala cultura que tenemos de que, bueno, si me separo de tu papá, ya no lo vas a ver. Sí. Si ya de por sí el divorcio es doloroso para los hijos, digo, para todos, porque pues ahí se involucra la pareja totalmente, familias e hijos, y luego encima le atribuyes, no vas a ver a tu papá, entonces ahí también de manera indirecta estamos contribuyendo y estamos abonando ahí una ausencia paternal. Así que por lo tanto yo les pido a esas mamás que han tomado esa decisión o papás de separarse, el vínculo se termina con la pareja, pero jamás con los hijos. Entonces hay que estar presentes siempre en las decisiones, el estar al tanto de los hijos, porque además la presencia paterna, insisto, genera en los hijos seguridad, confianza, resiliencia. Y si nosotros, encima de que hay una separación, no dejamos ver al papá, ahora también, para aquellos papás también que ponen de pretexto, es que tu mamá no me deja verte, ¿no? Porque también yo siento que la mayoría de las veces, sin temor a equivocarme, es más el pretexto, y qué fácil suena y qué fácil resulta, es que tu mamá no me dejó verte, ¿no? Ya la hija crece 20 años y la niña tenía 2, 3, 4, 5, y nunca me dejó. Dices, bueno, a lo mejor ahí, porque la niña o el niño está a lo que la mamá diga. Pero siempre hay maneras, ¿no? Vas, lo buscas en la escuela, le haces llegar el regalo, le echas una llamada, lo esperas, insisto, a la salida de la escuela, si hace deporte vas y lo buscas. O sea, excusas para no hacerse responsable de una paternidad hay muchas, pero hay muchas más alternativas para poder estar presente en la vida de los hijos. Y creo ahí que sí, como mujeres tenemos una responsabilidad muy grande, el dejar que nuestros hijos convivan con papá. Ya si ellos en algún momento, en el transcurso del camino, se dan cuenta que a lo mejor no es sano incluso convivir con él o con la familia del papá, o porque hay ciertas costumbres o modos, o no sé, a lo mejor alcoholismo, a lo mejor una falta de moral, no lo sé, y demás, bueno, a lo mejor dices, bueno, acepto, pero eso que sea ya decisión
de los hijos, ¿no? Sí, eso es lo que hablábamos hace un rato, Alma. Creo que también es válido aceptar la ausencia de un padre, porque si el padre va a estar, pero el padre no es un padre que va a apoyar emocionalmente a sus hijos, prosocialmente a sus hijos, creo que muchas veces también hay que tomar decisiones como tutores de nuestros hijos y saber cuándo es nuestra responsabilidad también a veces alejarlos de ciertas personas. Y efectivamente valoro también mucho esta decisión de mamás de no vas a tener un papá porque te puede causar más daño. Eso también es viable, es aceptable, sí, es saludable. Porque incluso hay muchos muchos niños que están más afectados mentalmente porque tuvieron un papá que no cubrió estas necesidades, que era violento. Sí, ¿no? Conocemos todo por otro tipo de hombre, contexto. Así es, en todo nuestro contexto mexicano. Entonces, se vale también decir y generar esta ausencia del papá por un beneficio. Cuando sea por un beneficio, cuando sea por proteger a nuestros hijos también de muchos riesgos psicosociales, sí, es aceptable también. Y también hay que tomar decisiones. Esto también creo que es algo que nosotras como mamás a veces nos carga mucho de, es que ¿cómo le voy a quitar el papá a mi hijo? ¿Cómo me voy a ir? ¿Cómo lo voy a dejar sin su familia completa? Sí, pero también ¿a costa de qué? Y entonces, ¿qué vale más? Si tenemos que poner en una balanza, ¿qué pesa más? ¿La salud emocional de mi hijo o el simple hecho de que esté acompañado de una persona que, como dices tú, va a estar físicamente, pero no va a apoyar en nada a nuestros hijos, ¿no? No son papás que impulsan a sus hijos, que no son papás que promueven este desarrollo prosocial, no son papás que van a estar presentes emocionalmente, entonces no tiene también... Yo le llamo a eso cuando hay una imagen nada más como pegote, ¿no? O sea, no haces nada como mamá o como papá, o sea, pero aquí estoy, ¿no? Porque, insisto, no es igual y no es lo mismo, o sea, uno puede decir, pues es que vivo con mi papá, pero a lo mejor efectivamente es un padre totalmente ausente, no sabe de las tareas, no sabe que se enferma, incluso, no sabe si se enfermó, no sabe a qué horas llegó el hijo, la hija, totalmente una ausencia de que, bueno, soy tu papá y aquí estoy, pero estoy viendo el partido, pero y estoy con el celular, pero y estoy para los compadres, pero entonces ahí cuando ya resulta que lo que decías, salvaguardar la salud emocional de los hijos, se vale. Sin embargo, hablando de una relación, de una separación sana, ¿sí? Porque igual hay separaciones sanas, ¿no? De que, si hay que ir al festival de los hijos, vamos, si hay que platicar, platicamos y también, insisto, siempre con la inteligencia emocional de ambos, ¿no? Lo que tú comentabas hace un rato, psicóloga, el que decía, bueno, es que yo ya rehice mi vida, ¿no? Lo que llaman, ya voy a rehacer mi vida. Y que, no, ya no, entonces ya no vas a ver a tu papá porque mi nueva pareja se pueden molestar. Yo creo que igual ahí, digo, a ver, el que llega también, óigame, sabe que hay un padre, claro. O sea, no se haga, ¿no? Sí. Y la otra, aquí la mamá juega un papel muy importante. Decir, ok, tú no vas a suplir el papel de papá con mis hijos. No. Ellos tienen a su papá, ¿sí? A lo mejor me apoyarás por el amor que hay, porque se supone que hay amor, me apoyarás cuando se requiera, cuando se necesite, porque al final también ciertas situaciones se comparten, pero no al grado de decir, pues como yo ya tengo pareja, ya agarras y te olvidas y ya no vas a ver a tu hijo o ya no vas a ver al papá. Insisto, dependiendo también y evaluando la situación, por supuesto, todo el contexto, todo, porque tampoco es, sí, pero es un padre golpeador, pero no sé, 1000 cosas, pero no, sí, ve a verlo, hija, o ve a verlo, hijo, totalmente no. Bueno, Liliana, platícanos, ¿qué podemos hacer y cuál es el método que tú utilizas en esta sanación del niño interior? Yo he visto y he sido testigo de cómo ahí se sacan todas las emociones que ni te imaginas, ¿no? Porque además, ¿cuál es la herida que tienes? Y dices, híjole, o ninguna o todas. O ni sé cuál tengo. O ni sabes. ¿No? O no sé, y además empezamos. Porque además ahí, en estos talleres, empiezas a identificar, ¿no? Porque digo, no todos crecimos sabiendo que, incluso, ¿no? Ahora porque ya hay más apertura y porque ya existe los medios para aprender sobre psicología, sobre talleres, sobre situaciones de sanación emocional, pero antes, si te hablaban de la herida de tu niño interior, pues decías, pues era la que me hice cuando me caí de la bicicleta. Me raspé la rodilla.
Pero no, pues ahora ya estamos viviendo en un mundo muy, muy despierto, en el cual ya sabemos que existen esas heridas de la infancia y que podemos tomar a ese niño interior, a esa niña interior, para sentirnos validados, para darnos lo que en su momento no tuvimos de papá, de mamá, pero está ahora esa parte en la cual está esa niña, está ese niño interior, y está el adulto, estoy yo adulto para darle a ese niño y a esa niña lo que hubiera querido que me dieran, lo que mamá, lo que papá no me dio, pero ahora yo estoy para dárselo, como por ejemplo seguridad, amor, credibilidad, confianza, el creer que yo soy suficiente para algo, para alguien, para mí mismo, para mí misma. Entonces, cuando vamos a hacer un trabajo que es algo que vamos a trabajar ahorita en el taller, vamos a trabajar esta parte del niño interior, porque sin duda requerimos reconectar, y ahí vuelvo nuevamente, por eso es la importancia de la espiritualidad, porque lejos de verlo como un camino cuadrado, la espiritualidad nos lleva a encontrarnos nuevamente a nuestro centro, conectar con nuestro centro, conectar con nosotros mismos, validándonos como seres humanos auténticos y validando lo que soy y lo que quiero. Además, si yo me permito escuchar a mi niña interior, voy a encontrar que esa niña interior, ¿qué necesita? Por ejemplo, el suceso que pasó con mi esposo fue el 5 de mayo cuando yo cumplí años. Ese día lo estábamos sepultando. Y obviamente pasaron muchos años que yo no quería saber de cumpleaños, sino que empecé a hacer este trabajo espiritual muy fuerte, en el cual ahora digo, bueno, sí todavía digo, es que mi cumpleaños y me pega, me llega, me duele, pero también escucho ahora a mi niña interior. A ver, Lili, ¿qué es lo que tú quieres hacer para tu cumpleaños? Y cuando le pongo atención a esa niña interior, dice, yo quiero una fiesta, quiero globos, quiero que vengan mis amigas, quiero que esté mi familia, quiero... Y entonces hago eso y me siento bien conmigo misma, con esta adulta, dándole la validación que necesita en ese momento. Lo mismo pasa cuando nuestras metas, nuestros sueños, ¿cuántas veces no hemos dejado de largo el querer hacer algo? Precisamente muchas de las veces las mamás, como lo hemos estado platicando en el programa, nos cargamos de tantas actividades con los hijos, actividades de todo el mundo allá afuera, olvidándonos de nosotras mismas, desconectándonos de nosotras mismas, y pues obviamente jamás volvemos a recordar que existe una niña interior dentro de nosotras. Entonces, cuando conectamos nuevamente con esa parte espiritual y esa parte pues auténtica de nuestro ser, es cuando empezamos a crear cosas extraordinarias. Y de igual manera, es lo que vamos a dar a los demás, es lo que vamos a poder compartir con los demás. Entonces, es una parte fundamental, considero, regresar a escuchar, a amar, a validar, a tomar a esa niña interior, a ese niño interior, porque sin duda también me queda perfectamente claro que un padre ausente, un padre que se ha vuelto totalmente ausente desde las circunstancias que tú quieras, también tiene un niño herido. Fue un niño herido. Fue y es un niño herido, que no ha trabajado, que no tiene las herramientas, por eso no tiene la capacidad de darle a sus hijos ni siquiera lo que a él, de reconocer precisamente lo que a él le hubiera gustado que le dieran. Totalmente. Sin embargo, igual hay casos y situaciones donde esas heridas que al final, bueno, son parte de nuestro crecimiento, son parte también de nuestra formación como seres humanos, que también llegan a catapultar lo que tú decías, psicóloga, en el éxito, ¿no? No, hay muchos, en su mayoría, sin menospreciar las presencias paternas, hay muchos jóvenes y chicos y chicas que son muy exitosos y que no precisamente tuvieron en algún momento de la vida ni siquiera la figura paterna, ¿no? Hay casos a lo mejor que no conocen al papá físicamente, o que incluso no saben ni quién es el papá, o que intentaron a lo mejor convivir, pero no se pudo dar esa convivencia. Y vemos también ahí cuando se resignifican, ¿no?, esas pérdidas, cuando se resignifican las ausencias, cuando a través de esas heridas también aprendemos, ¿no? El hecho de decir, bueno, mi historia de vida es un aprendizaje
Y esa historia de vida me enseña a no volver a repetir, híjole, esos Totalmente, patrones sí. que a veces literalmente hay en familias muy marcados, ¿no? Que el abandonar hijos, ¿no? El que si me caso y me olvido de estos hijos y ahora me hago lo que decías, ¿no? Presente ahora con los nuevos y así me la voy rolando. O aún va y hace otra familia, ¿no? Y otra familia, y va siguiendo ese patrón de abandono, abandono, abandono. Y que además aquí hablamos igual de la modalidad de educación y de valores y de principios morales, ¿no? Que porque para algunas familias esto será algo muy normal y muy natural, ¿no? El decir, bueno, ya mi hijo ya, incluso, ¿no? Hay habrá quien hasta se enorgullece, ¿no? Ya la dejó, ya la dejó con 3, ya la dejó con 2, ya, ¿no? Y como soy madre, pues yo apoyo a mi hijo o a mi hija, ¿no? En cualquiera, o como soy padre, pues también, ¿no? Entonces, yo creo que también, insisto, cada situación que se vive no siempre es para hundirnos. Yo creo que en algún momento estas situaciones dolorosas nos ayudan a emerger, ¿sí? A surgir, pero que además también cuando identificamos esa herida y trabajar sobre la herida, pues oye, es cuando más sabemos aprovechar la vida y el presente. Lo que nos decía Eugenia en algún momento, la otra compañera psicóloga, vivir en el presente. Así es. Fíjate que eso es muy importante. A veces como adultos, y como lo menciona también Liliana, tenemos esa oportunidad de dotarnos de estas herramientas emocionales que no tuvimos cuando las necesitamos, pero creo que algo del tema que ella menciona de sanar a nuestro niño interior es poderle proveer a ese niño todo aquello de lo que careció. Ahora como adulto yo sí tengo una responsabilidad ya, porque ya no puedo echarle la culpa a mi papá a mis 33 años, a mis 34 años de lo que me pasó, de lo que estoy viviendo en el presente por el pasado, ni a mi papá ni a mi mamá. Ahora sí me hago responsable y eso implica que yo ahora como adulto voy a cortar esos patrones, voy a modificar estos patrones que yo tenía y que incluso se tienen generación tras generación. Es de verdad impresionante cuando evaluamos los familiogramas de las personas a las que atendemos y vemos cómo de verdad hay patrones tan marcados, violaciones, abandonos paternales, enfermedades, de verdad que es impresionante cuando tú te das cuenta de que las generaciones vamos y no avanzamos. Entonces podemos avanzar, sí, tuve un padre ausente físicamente por X motivo, pero ahora yo me convierto en una mamá presente, porque puedo trabajar lo que a mí me sucedió y entonces puedo darle un significado positivo a aquello que me sucedió. Puedo irme por el camino de la resiliencia para aportar ahora lo que yo no tuve y que ahora puedo yo también ser una hija presente. Y créeme que la satisfacción que eso me brinda es inigualable. Poder ahora convivir y estar con mi papá, si no lo vivimos en algunos años, pero ahora disfrutarlo también. Yo sigo siendo su hija, ¿no? Y me sigo sintiendo chiquita y me sigo sintiendo que me protege y que me cuida. Y ahora lo hace de diferentes formas, porque el apego, pues no desaparece, pero sí se transforma. Y probablemente cuando era pequeña lo necesitabas de que te dieran de comer, que te cobijaran, que te llevaran a la escuela. Ahora lo puedes vivir, este apego seguro, de una manera diferente. Y creo que a eso vamos, a poder generar en las familias este apego seguro. ¿Y cómo lo podemos lograr? Pues bueno, mediante el vínculo, el diálogo, la comunicación. Lo podemos lograr mediante compartir estos espacios de recreación que me decías, ¿no? Que el domingo tuviste con tus hijas. Crear estos ambientes seguros, que siempre seamos esa persona confiable para la otra persona. Y qué bueno que ahora también yo como hija también puedo darle a mi padre, o como hijo también puedo dotarle a mi padre de eso que él también careció cuando era niño, ¿no? Ya no está acá nuestro papá, a veces ya estamos en un ambiente en donde tanto tú me das como yo te das, y lo decía en otro programa que tuvimos, somos como esas bolitas de estambre en una relación en donde los dos tenemos que estar del mismo tamaño y yo quiero Así cosas es. de mi padre, sí, pero también tú como hijo, ¿qué vas a ofrecer? Y entonces estamos en esta relación simbiótica sana. Generamos estas relaciones con cualquier persona sana porque recibes, pero también te dan. Y entonces podemos ir minimizando esta herida, que cierre la cicatriz, que ya no duela cuando
te toquen el tema, ¿no? Que decíamos, probablemente no va a ser algo de lo que tú vas a olvidar, y somos seres emocionales y lo vamos a hacer todo el tiempo, y vamos a revivir probablemente las emociones que nos causó dicho suceso, pero podemos transformarlo para algo bueno, y eso creo que estas posibilidades todos las tenemos, solamente basta con ser consciente de ello. Creo que hablar de estos temas también nos hace ser conscientes de lo que vivimos y de lo que podemos lograr. Cuando somos conscientes de esto, entonces sí podemos ser agentes de cambio en nuestra propia vida. No buscar culpables, no buscar quién nos la paga, ¿verdad? Por todas las carencias emocionales o los fantasmas que tenemos de nuestras familias, de nuestra historia de vida. Más bien ser responsables de nosotros y dotarnos de aquello que nos hizo falta cuando éramos pequeños, abrazarnos, sobre abrazar todo, a este insisto, niño, ¿no? En sanar esas heridas, porque efectivamente el regresarte un poquito, ¿no? Y ver qué herida tengo yo marcada para que no tome yo decisiones a través de esa herida, sí, o de esa falta de algo que me hizo, ¿no? O si me sentí, no sé, humillada, maltratada, y tomar decisiones a través de esas heridas son las consecuencias que, digo, engloba toda la sociedad. Y es que es bien cierto que, bueno, la familia es el núcleo de la sociedad. Por lo tanto, tenemos como familias ese compromiso, primero, de educar igual, insisto, ¿no? Sí. La educación por igual, hombre y mujer, pero que también enseñarles a nuestros hijos que toda acción trae consecuencias, que también hay que hacerse responsable de sus acciones. Y algo importante que me gustaría destacar es que no podemos negarle la convivencia a nuestros hijos cuando se está separado de la pareja, porque es cortarle la mitad de la historia de su vida. Sí. Así es, ¿no? Sin embargo, insisto, si ya los hijos dicen por alguna razón, o porque ya soy adulto, o porque tengo otros compromisos, o porque a lo mejor no me interesa mantener el vínculo, yo permanezco pues la relación nada más con papá, también es válido, pero hay mujeres, por favor, tener toda la inteligencia emocional y tener también la conciencia de que no podemos cortarle esa parte a nuestros hijos. Ahora también, papás, que también dejar de lado esas justificaciones de las que hablaba yo hace un momento, ¿no? De que es que tu mamá no me deja verte, es que porque tu mamá, ¿no? Y eso viene a veces cuando ya eres adulto, ¿no? Sí. Ya le dicen, es que por tu mamá no te busqué, o porque por tu mamá no te veía. Hay mil maneras, insisto, y es la comodidad nada más. Ahora, lo que decías también, Brenda, cuando se trata de salvaguardar la salud emocional, totalmente de acuerdo. Claro, o la sea, ley nos protege. No, tampoco estoy diciendo de que, y déjelo ahí con su papá, sí, no. Si es golpeador, si es... No. Pero aquí sí sería importante solamente agregar que ante esa decisión sí se debe tener en cuenta que la honestidad como madre es fundamental, ¿no? Decirle al hijo, mira, esto está pasando, explicarle la razón por el cual, no tomar esa parte de decisión en la que, bueno, yo estoy viendo el riesgo, yo estoy viendo que corres peligro, yo estoy viendo la situación, pero yo estoy tomando la decisión también sin hacértelo saber y sin hacerte consciente que es por esta razón nada más, tomo la decisión y te quito. No, es también ser esa parte honesta en el explicarle al hijo el motivo por el cual se está tomando esa decisión. Precisamente para eso, ¿no? Para evitar estas heridas emocionales, sí, que a la larga... malos entendidos. Claro. Sí, también. Y es que no queremos alarmar aquí a nuestros seguidores, pero de verdad es que las estadísticas no son para menos. Claro. O sea, el 75% de los reclusos son personas que no tuvieron un papá presente. Claro. Es más probable que una niña inicie su vida sexual a una edad temprana porque no hay un papá presente, como consecuencia de los embarazos adolescentes. La mayoría de los niños que no tienen un control de impulsos es porque no hay un papá presente. Híjole, y así nos podemos ir con estadísticas que nos alarman y nos quieren abrir los ojos de tenemos que actuar como sociedad, porque nos quejamos de la sociedad en la que estamos, en la sociedad en la que vivimos, pero tú, desde tu parte, desde tu trinchera, como mamá, como haciendo? Hija, como ¿sí? Hermana, como en el rol que te corresponde, ¿qué estamos haciendo para generar estos lazos paternales con los hijos y generar y promover esta responsabilidad que nos corresponde a cada quien para tener estos núcleos familiares sanos? Y es que además, psicóloga y Liliana, siempre decimos, es que los jóvenes de ahora,
No, hay que ver igual a los papás de ahora. Claro. Porque somos, de verdad, a veces somos crueles, somos rudos y siempre decimos, ay, los jóvenes de ahora, sí, hay que echarle una los jóvenes de ahora son los hijos de los papás. Y además, ¿cómo fueron? Son el resultado. Y a veces, ¿no? y es que sabemos que dicen, la educación de un hijo comienza 20 años antes. Sí, ¿no? claro. Desde los abuelos, desde los padres, pero lo vemos de manera muy sencilla. Sin embargo, nada que no tenga solución. Hay que buscar siempre las alternativas de sanar primero ese niño interior para tomar mejores decisiones. Y bueno, para eso aquí Liliana nos viene a hacer una invitación para que empecemos de verdad a abonar para nuestra vida, para una mejor calidad de vida. Platícanos, Liliana. Claro que sí, Almita, muchas gracias. Bueno, pues la invitación consiste en que el día viernes voy a ofrecer una clase regalo, una masterclass sobre el tema con el cual vamos a estar trabajando la próxima semana, que es un taller de 7 días, que se llama 7 días caminando de la mano de mis arcángeles, en donde vamos a estar trabajando toda esta parte que acabamos de platicar, tanto espiritualidad, el niño interior, las heridas de la infancia, porque reitero, la espiritualidad no está casada con ninguna religión, está casada con tu interior, está casada contigo mismo, a mirar a tu interior, echarte un clavado hacia adentro sobre qué es lo que requieres trabajar para poder reconstruir, para poder reconfigurar tu mente, para poder resignificar tu historia de vida y poder lograr ser esa mujer, porque está enfocado a mujeres, que pues tanto requerimos en esta sociedad, ¿no? Entonces, invitarlos cordialmente a que se integren a esta clase que estará siendo impartida por mi página, Coach Angelical Lili García, y también por Zoom, así es que entra a la página, ahí vas a encontrar la publicación, comenta yo y con mucho gusto. Pero recuérdanos qué día, a qué hora, viernes, cuáles son los puntos que se van a tratar para que se animen. Perfecto. Y en verdad está excelente, se los recomiendo. Gracias. Bueno, la clase es el día viernes a las 8 de la noche por Facebook, Coach Angelical Lili García. Ahí voy a estar compartiendo muchas herramientas. ¿Qué vamos a trabajar en esa clase? Vamos a estar trabajando qué es la espiritualidad, cómo conecto con mi espiritualidad, quiénes son los arcángeles, cómo conecto con ellos, cómo me pueden ayudar ellos de manera específica a sanar esas heridas de la infancia, a resignificar la historia de vida, cómo conecto con ellos para lograr regresar a mi centro, para poder trabajar todo lo que me está doliendo en este momento, todas esas vivencias que no hemos liberado y que de alguna u otra manera se hacen presente en nuestro campo físico, en nuestro campo social, en todo momento. Sí, y es que cuando no hay una sanación espiritual y cuando no hay salud mental, es muy difícil sobrellevar la vida, ¿cierto? Así es. Y pues más vale un padre presente que 100 maestros, así que imagínense la inmensidad de los beneficios que le podemos aportar a un hijo cuando estamos presentes mamá y papá. Así es, y bueno, nosotros nos despedimos, gracias por haber estado con nosotros, denle like a este video, comparta por favor, quédese con nosotros, tenemos nuestro siguiente programa, Te Cuento un Secreto, gracias por habernos sintonizado, siempre es un gusto estar con ustedes, y bueno, yo me despido, soy Almaneli Mendoza, su tanatóloga de confianza, y nos vemos en la próxima, Liliana. Un placer, por haber estado con nosotros. Gracias. Mucho Brenda, gusto, gracias por siempre acompañarnos y estar aquí, y bueno, sacarnos esas dudas, ¿no? Gracias Hablar de esos temas incómodos. Sí. Yo me despido de ustedes y bueno, quédese con nosotros. Hasta la próxima. Bonita noche. Gracias. Bonita noche.